vamos a comenzar esta formación gratuita para contadores y abogados. Y lo primero que te voy a contar es por qué deberías hacerla, por qué deberías dedicarle tiempo. Estamos muy acostumbrados a trabajar con personas muy ocupadas, que ya tienen clientes, pacientes y alumnos y que necesitan utilizar su tiempo de buena manera. Así que te voy a contar qué es lo que te vas a llevar en los próximos minutos con los próximos videos que te invitamos a ver. Primero y principal, claridad alta, vamos a decir, sobre cuáles son los motivos que te mantienen estancado, sobre por qué quizás con muchos conocimientos, con mucho esfuerzo y quizás con décadas de estar intentando realmente despegar en términos económicos y de posicionamiento, quizás todavía no lo lograste. Te vamos a comentar desde nuestra experiencia con más de 1500 personas, profesionales independientes, con cientos de abogados y de contadores, cuáles son los motivos principales que mantienen estancados a este tipo de personas. Por otro lado, también una hoja de ruta bastante concreta sobre cuál sería como un paso a paso para poder construir verdaderamente ingresos en crecimiento. Vamos a revisar cómo elegir un nicho, cómo diseñar una propuesta de alto valor y finalmente cómo generar los sistemas de venta para que los ingresos sean no solamente predecibles sino también escalables. Vamos a ver también cómo tener resultados reales y medibles. Cuando apliques lo que vamos a ver acá, vas a estar en condiciones de tomar decisiones en relación a multiplicar tus ingresos. De alguna forma vas a saber qué hacer para tener más y mejores clientes de alto valor, como nos gusta decirles. Y también de alguna manera esperemos que puedas lograr más confianza en vos mismo y sepas que los conocimientos que ya tenés son suficientes. Simplemente lo que necesitas es complementarlos con algunos conocimientos más superficiales y más simples que multiplican aquello que vos ya sabés, con lo que ya estás trabajando. En resumen, lo que te proponemos con esta formación y con nuestro método en general es dejar de avanzar 1 milímetro en miles de direcciones y empezar a avanzar considerablemente en una dirección que realmente valga la pena. En una dirección que quizás estás buscando desde hace un montón de años y no sabes por dónde ir porque quizás no tengas el mapa correcto, por mejor abogado o contador que seas. Si estás en esta etapa, probablemente digas cosas como esta: trabajo un montón, pero la verdad es que gano lo mismo. Más o menos me mantengo siempre en lo mismo y la verdad es que son un montón de horas las que trabajo. Por ahí trabajo 6, 8, 10, 12, 14 horas por día, ¿sí? No sé cómo atraer clientes que valoren verdaderamente lo que hago, clientes de alto valor. No sé cómo atraerlos sistemáticamente. Siento que cobro poquito y que compito por precio, vamos a decir, y que en la realidad eso me pone un techo porque en un punto estoy como vendiendo mi tiempo, si querés. Quizás tengo varios clientes, esto le pasa mucho a los contadores, pero la verdad es que me pagan muy poco y la verdad es que si le subo el precio se me terminan yendo y siento que es lo que me da de comer, entonces no sé bien qué hacer, siento que estoy atrapado en esa rueda. El mercado está saturado, está lleno de personas que hacen lo mismo y si aumento los precios, como decíamos antes, quizás no me compra nadie, ¿no? Siento que quizás no se puede cobrar más porque es lo que cobra todo el mundo, no sé cómo diferenciarme del resto, siento que quizás tengo algunos diferenciales técnicos, pero la verdad es que no sé cómo trasladarlo a un servicio realmente valioso. Me da vergüenza salir a ofrecer mis servicios, tengo un montón de creencias limitantes al respecto, las redes sociales me dan mucho miedo o vergüenza o la verdad es que no sé cómo manejarme ahí. La verdad es que en el fondo pienso que si soy bueno los clientes deberían venir solos, pero la realidad es que eso no estaría sucediendo y te confirmo, eso ya no funciona así. Estudio cada vez más, quizás hago, no sé, posgrados o especializaciones o cursos para profundizar, quizás bastante seguido, pero la verdad es que eso no se traduce en ingresos, siento que la gente le da lo mismo si sé más o menos en términos técnicos, no entiende el valor eso de lo que estoy haciendo. La verdad es que tampoco puedo decir que no a ciertos clientes que no me rinden, porque la verdad es que estoy pagando las cuentas con eso, entonces de alguna manera tengo que decir que sí igual y eso me deja sin tiempo, entonces entro como en ese círculo vicioso del profesional independiente que hablamos siempre. No tengo tiempo para vender, ni para mejorar mi negocio, ni para comunicar, ni para gestionar mejor, porque la verdad es que estoy metido en lo operativo día a día, con mucho tiempo dedicado a la entrega de servicio a mis clientes. La verdad es que siento que no puedo delegar o delego muy poco porque si delego siento que pierdo calidad en mi servicio. Abrí quizás mi estudio para tener autoridad, pero sigo ganando igual. No sé cómo dejar de depender del boca en boca, de las recomendaciones. Quizás intenté con algunas agencias o community manager, pero la verdad es que no funcionó como yo quería. Tengo miedo a hacer publicidad porque no sé si está permitido por ley, si se puede vender o no por redes sociales con mi profesión, si me van a juzgar, la mirada de mis colegas, no he tenido que entender bien cómo hacer eso.
Y la verdad es que el día suele verse realmente como jornadas larguísimas, a veces de lunes a sábados, con más de 50 clientes, a veces muy, muy pequeños, especialmente a los contadores les pasa eso, o con muchas llamadas o reuniones que realmente terminan por no rendir demasiado en términos económicos. Mucho tiempo en tareas operativas, a resolver problemas, a apagar incendios de las personas con las cuales trabajamos, quizás hasta los más demandantes son los que peor pagan y eso la verdad es que es una combinación horrible. Lo que pasa es que tampoco sé cómo atraer nuevos clientes que paguen mejor. Honorarios bajos, ingresos demasiado variables, cero previsibilidad, un mes bueno, un mes malo, una parte del año buena, mucha estacionalidad también a veces. Picos y valles de facturación, muchas veces en abogados también la gran problemática de que cobran mucho después del comienzo de trabajo con la persona, exceso de trabajo constante, trabajados con clientes que no te gustan o te desgastan solo por necesidad, clientes que por ahí te drenan la energía, que la verdad que hacen que tus jornadas, tus semanas, tus meses realmente sean muy pesados y termines muy cansado si eso no se traduce definitivamente en ingresos. Bueno, sentís que sabes mucho pero no lográs hacerlo rentable. Quizás publicás algo en redes sociales pero es muy técnico y no genera interés ni consultas reales. Sentís que quizás te siguen solo tus colegas y la gente que te conoce. Tenés miedo a cobrar más o cambiar por temor a tener menos clientes. Sentís que otros crecen porque saben algo que vos no, que es exactamente lo que vamos a ver en esta formación. Y terminás agotados con ingresos mediocres, no malos quizás, pero mediocres, y la sensación de estar estancado, ¿no? Esa sensación de, che, con todo lo que me esfuerzo, con todo lo que sé, con todo el valor que aporto, debería irme mejor económicamente y esto no está pasando. Acá te propongo que puedas detenerte un momento acá, si querés podés poner pausa y pensar en todas estas cosas que acabo de decir, cuáles son las que más te resuenan, porque si vos tenés claro todo esto, quizás el resto de la formación lo vas a aprovechar mejor porque vas a ir directamente a poder solucionar todos estos problemas que estuvimos hablando. ¿Por qué deberías escucharme, no? O sea, si realmente no nos conocemos, te quiero explicar brevemente por qué es que deberías prestarme atención a mí y a toda la gente de Pleno Emprendo. Bueno, porque nos dedicamos a esto hace más de 5 años, ya trabajamos con más de 1.500 clientes, trabajamos con cientos de contadores y abogados y en nuestro programa la satisfacción promedio es de 9.0. Acá dice 8.74, en este momento estamos logrando números actualizados de 9.0, así califican nuestros clientes y en promedio la gente multiplica por 4 o por 5 sus ingresos en menos de 6 meses, ¿sí? En menos de 6 meses los clientes, que incluyen los abogados y los contadores, multiplican por 5 sus ingresos con los conocimientos que ya tienen, los conocimientos profundos que ya tienen, aplicando herramientas simples de negocio. Tenemos un equipo de más de 20 personas que da soporte a todo este proceso y cientos de miles de seguidores en redes sociales, casi 1 millón de escuchas en nuestro podcast, etcétera, etcétera. Esta fotito que está ahí abajo es de un encuentro presencial que hicimos este año y bueno, la comparto para que se sepa que esto es una comunidad real de personas reales que están logrando resultados extraordinarios. Hay, como te decía, muchos casos de contadores y abogados que pasaron de estancarse a tener verdaderamente negocios prósperos. Más tarde voy a profundizar, te voy a contar el caso de Pablo Sachi, que es abogado especializado en accidentes de tránsito, multiplicó por 10 los acuerdos que lograba cerrar con los clientes trabajando de forma ética y realmente alineado a sus principios. Mercedes Caro es contadora, pasó de agotarse con clientes que la trataban como secretaria, según sus palabras, a tener un negocio digital que factura 7.000 en este momento. Me comentó hace poco que había llegado a los $20.000 de facturación. Ella es contadora uruguaya. Pablo Salazar, que vive en Chile, que es contador, pasó de ganar $100 y realmente estar casi en la ruina a más de $8.000 por mes. Te voy a contar también cómo lo hizo. Y tenemos a Fran Simón, un contador argentino que se recibió hace poquito y que hoy maneja un negocio de más de $20.000 mensuales, haciendo foco en las verdaderas problemáticas que tienen sus clientes y no tanto en vender sus conocimientos. Todo esto es parte del mismo método y es lo que vamos a profundizar en esta formación. Vamos a ver cómo definir un nicho claro, que eso es sumamente importante y las fundaciones de todo lo demás, cómo diseñar una propuesta que sea incomparable, que realmente sea de un diferencial y cómo construir una maquinita de ventas de forma ética que te dé previsibilidad en las ventas, intencionalidad para poder aumentarla y libertad también para poder disfrutar la vida en general. Entonces, esto es para contadores y abogados que quieran realmente crecer con método, con lo que ya saben, que tienen clientes quizás, que ya tienen experiencia e información, pero que quizás no ganan lo suficiente, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es ordenar y escalar tu conocimiento, los resultados de tu conocimiento.
Entonces, esto es para vos para ya terminar de decidir si vas a seguir viendo estos videos. Si tenés una formación sólida, pero tus ingresos no lo reflejan. Trabajás un montón y ganás lo mismo hace muchos años. Dependés del boca en boca, no tenés un sistema de adquisición de clientes de alto valor. Comunicás en lenguaje técnico y no puedes expresarle el valor de tu propuesta a las personas que lo compran. Competís por precio, sentís que si cobrás más, perdés clientes. No sabes cómo diferenciarte, aceptás todo tipo de clientes, el que te toca la puerta. Te cuesta mucho decir que no o poner límites a tus servicios o cobrar realmente lo que deberías. Trabajás demasiadas horas, quizás 50 o 60 horas por semana. No medís tus números, no tenés realmente una noción de cuánto estás ganando en el negocio y mucho menos cuentas diferenciadas de lo personal y del negocio. Y querés un método simple y probado que realmente lo puedas aplicar y que en el corto plazo empiece a dar resultados. Obviamente no es para vos si buscas atajos o resultados sin trabajo, si querés delegar y desentenderte del marketing, las ventas y olvidarte del proceso. Acá no hay que ser ningún experto, pero sí tenés que estar comprometido con el proceso. Si no estás dispuesta a cambiar la forma en que realmente haces las cosas, en que comunicás, aportás valor, si querés hacer lo mismo de siempre, vas a tener los resultados de siempre, así que en ese caso no es para vos. Y si querés que con estudiar más o hacer otro posgrado vas a resolver tus problemas económicos, eso definitivamente no va a suceder. Vamos a profundizar en 3 casos reales que pasaron por este proceso y lograron resultados increíbles. Te voy a contar, es un poquito lo que te comenté antes, pero vamos a profundizar un poco más. Vamos a hablar de Pablo Sachi, que es abogado especializado en accidentes de tránsito. De ingresos muy regulares a $7.000 mensuales en menos de 6 meses. Eso fue lo que logró. Es un abogado argentino. Se enfocó solo en accidentes de tránsito con una propuesta concreta. Te ayudo a triplicar lo que te ofrece la aseguradora sin juicio y en menos de 2 meses. Eso es lo que empezó a ofrecer, el resultado con el cual se empezó a comprometer, que eso vamos a ver más adelante. Esto, aclaro, todo lo que vamos a ver ahora son cosas que le funcionan a esas personas por su experiencia específica, por sus conocimientos, por todas las cosas que ya venían sucediendo. No es algo que vos podés tomar y aplicarlo necesariamente porque está alineado a sus fortalezas, ¿sí? Y probablemente no a las tuyas. Vos tendrás otro nicho, otra propuesta y otro proceso de venta. Empezó a comunicar de manera ética y lenguaje simple, mostrando resultados reales, simplemente contando lo que estaba trabajando sin vender nada. Eligió de a poco a sus clientes y logró previsibilidad y estabilidad familiar. Le ha cambiado muchísimo la vida a Pablo, hemos hablado personalmente varias veces, donde todo este proceso no solamente lo hizo sentir muy bien a nivel ético, vamos a decir, con un mensaje, con lo que estaba diciendo, empezó a trabajar sin intermediarios, que eso es muy importante porque en su rubro quizás tenía personas en el medio que no eran del todo éticas y que era un problema para él, realmente un gran dolor de cabeza, y empezó a trabajar directamente con los clientes y no solamente ganó más plata, sino que además estaba mucho más cómodo con las personas con las cuales trabajaba. Tenemos el caso de Francisco Simón, que es contador, que hace asesoría financiera para pymes, que pasó de 0 a más de $20.000 mensuales. Fran Simón, aclaro, tiene 25 años, se había recibido hace muy poquito y está manejando un negocio como contador de más de $20.000 mensuales, que es muchísimo más de lo que por ahí personas con mucha más experiencia logran. ¿Por qué? Porque aplicó este tipo de cosas. Sabía mucho, pero no sabía cómo vender su conocimiento, redefinió su servicio y armó un equipo y escaló a 20.000 mensuales con un negocio estructurado. Básicamente lo que hizo Fran Simón es dejar de vender lo que vendían todos, que era liquidación de sueldos, no sé, impuestos, monotributo, todas esas cosas que vendía todo el mundo, y se metió verdaderamente en las problemáticas que tenía la persona. En este caso eran que no conocía sus números, no sabía cuánto gastaban, no sabía cuánto ganaban, no sabía cómo separar las cuentas, no podían tomar decisiones, etc. Y diseñó un método específico para solucionar ese problema para pymes. Y así fue como verdaderamente consiguió que muchas personas le paguen mucho dinero por esa transformación. Tenemos el caso de Pablo Salazar, que multiplicó como por 80 sus ingresos y también hace finanzas para negocios de servicios en este caso. Definió un nicho, clarificó su propuesta, aplicó un sistema comercial y construyó también un negocio rentable y ético. Básicamente él no hizo ningún cambio estructural ni nada raro, simplemente Pablo lo que hizo fue hacerse específico en un tipo de negocios de servicio, entendiendo la problemática a fondo y diseñando una propuesta de valor que realmente generaba mucho valor percibido en esas personas, porque le hablaba específicamente de sus problemas y le mostraba el camino de solución.
No son casos aislados, son contadores y abogados reales que decidieron aplicar un método probado. Como decíamos antes, definiendo un nicho, construyendo una propuesta y diseñando un proceso de venta. No se trata de suerte, no se trata de contactos, no se trata de trucos. Acá ninguno de los que hablé realmente tenía la vaca atada, como se dice acá. Fueron todo desde cero o desde muy poco que construyeron ellos sus sistemas sin ningún tipo de ventaja, vamos a decir. Se trata de entender cómo hacer rentable el conocimiento. El mensaje que te quiero decir acá es que son personas normales, con problemas normales, como tenés vos, como tengo yo, que aplicando el método correcto, con algo de disciplina, realmente lograron grandes resultados. ¿Qué vamos a ver en el siguiente video? En el próximo video vamos a descubrir los verdaderos motivos que te mantienen estancado como contador y abogado. Vamos a profundizar ahí. Vas a entender algo muy importante, que es saber mucho de algo es diferente a saber hacerlo rentable. Para eso necesitamos un método diferente. Vos quizás tengas solo un martillo, entonces veas clavos por todos lados, y acá lo que vamos a ver justamente son las herramientas que te están faltando para solucionar los otros problemas de tu negocio. Que, dicho sea de paso, si vendés algo a alguien y te está pagando y vos le estás dando un servicio, tenés un negocio. Quizás no lo conoces en profundidad o lo suficiente para tomar decisiones de cambio, pero asumamos, y esto es lo primero que te pido como cambio de mentalidad, es que tenemos un negocio. Entonces, no es por falta de talento, no es por falta de experiencia ni de conocimiento, sino que necesitamos definir un nicho, diseñar una propuesta, entender cuál es el mensaje específico que atrae la atención de la persona adecuada y generar un sistema simple para poder vender. Todo eso, medirlo de una forma también muy simple, muy sencilla para tomar decisiones y seguir creciendo. Además, te voy a presentar el modelo T, que es aplicado también a contadores y abogados especialmente, donde tu profundidad técnica, eso que venís estudiando hace años o hace décadas, se complementa con herramientas superficiales que te permiten capturar todo ese valor que ya estás aportando. Entonces, no se trata de volverte un experto, sino que se trata de dominar lo necesario para generar un gran impacto y rentabilidad. Desde ya te digo que si todo esto te resuena y querés saber cómo aplicarlo a tu caso particular, te invito, además de seguir viendo los próximos videos, a que puedas ponerte en contacto con nosotros o agendar una llamada directamente haciendo clic en el botón o en el link que tenés acá abajo, y de esa forma un asesor especializado en este método va a escuchar tu caso, tu contexto, y te va a poder diseñar una estrategia personalizada para que puedas aplicar todo de forma totalmente gratuita. Y obviamente, si sos la persona adecuada, te vamos a contar también cómo trabajar con nosotros de forma personalizada a lo largo de los meses y pertenecer a la comunidad de Pleno Emprendo. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, vamos a comenzar con el video número 2 y vamos con lo que te prometí hace un ratito. Te voy a contar desde nuestra experiencia trabajando con contadores y abogados y con más de 1500 profesionales independientes en general, cuáles son por lo general los motivos típicos que los mantiene estancado, que básicamente cuando los descubren es como un momento de claridad donde dicen, claro, es verdad, ¿cómo no me di cuenta antes? Así que te pido especial atención porque probablemente alguna de todas estas cosas hayas probado y, por supuesto, digo, desde nuestro punto de vista, por supuesto, no te funcionaron por los siguientes motivos. Por un lado, es probable que quizás vengas haciendo algunas cosas en redes sociales. Quizás no sea la primera vez que intentás darte a conocer por redes sociales, venís escuchando hace rato que eso es así. Déjame decirte que definitivamente eso es así. Hace mucho tiempo, con el comienzo de las redes sociales, allá por 2014-15, los procesos de toma de decisión de venta han cambiado un montón en los clientes. Fíjate, vos como consumidor podés pensarte también cómo hoy tomás decisiones, y eso principalmente desde la pandemia se profundizó muchísimo. Entonces, para decirlo de una manera brusca, si hoy tu negocio, tu profesión, tu actividad depende exclusivamente de la recomendación y el boca en boca y no tenés una presencia digital, un sistema de adquisición de nuevos clientes que te descubran, probablemente esté condenado al fracaso, sea antes, sea después, pero aunque sea duro, es así. Entonces, probablemente vengas probando, quizás publicás tips impositivos, subís algunas placas con lenguaje técnico, quizás algunos más avanzados pueden hacer vivos o talleres gratuitos y esperás que te lleguen clientes, pero la verdad es que eso es como tener solamente una vidriera y pensar que tu vidriera es tu negocio. Tu vidriera es solamente el gancho por el cual después las personas van a pasar por todo un proceso de compra como si fuera un local, ¿sí? Un local a la calle que tiene una vidriera, pero después tiene todo un negocio atrás que es mucho más complejo. Entonces, si solo tenemos la vidriera, no nos va a funcionar.
sin una estrategia general. Quizás contrataste una agencia, un community manager, pero la verdad es que las agencias suelen hacer placas con resoluciones, cosas de AFIP, frases legales sin entender tu negocio ni tus clientes ideales. La realidad es que la comunicación va a ser una consecuencia de todo un proceso y una búsqueda de definición de nicho y de diseño de propuesta de valor y de entender cuáles son los conceptos con los cuales resuenan tus clientes. Si todo ese trabajo no está hecho, por más plata o esfuerzo que pongas en redes sociales, no te va a funcionar. Obviamente también seguir estudiando posgrados o cursos, lo cual el pensar que si estudio más seguro voy a poder cobrar más por lo que hago, ya sabes que es absolutamente falso, porque saber más no significa ganar más. Podés saber muchísimo de leyes, de impuestos, de balances, pero si no sabes comunicarlo ni venderlo, vas a seguir exactamente igual. Aumentar el volumen de clientes para asegurar el ingreso, ¿no? Obviamente decir, bueno, voy a tomar más clientes, voy a trabajar más horas, más trabajo operativo. En contadores eso significa, qué sé yo, más monotributistas, por ejemplo, a precios bajos, o en abogados quizás más juicios o trámites pequeños con rentabilidad mínima que con baja probabilidad de cobro también. Entonces, todo eso lo que hace es quizás aumenta un poquito y suena bien al principio, pero después satura nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra capacidad operativa y eso te mantiene estancado porque no tenés tiempo de poder dedicarte a mejorar las cosas. Entonces, necesitas trabajar demasiadas horas para pagar las cuentas y eso hace que nunca puedas salir de ese círculo. Esperar el boca en boca, ¿no? Decir, bueno, si yo soy bueno en lo que hago, deberían llegarme las personas, como sucedió toda la vida, pero la verdad es que eso no está pasando, no va a pasar. Entonces, acá te pregunto, ¿qué probaste de todo esto? ¿Qué cosas venís intentando y haciendo y que obviamente no te dieron resultado por ser piezas sueltas del rompecabezas, por no tener una estrategia general y un paso a paso el cual seguir? Lo que voy a comentarte ahora es un modelo mental para poder entender por qué no es lo mismo saber mucho de algo que saber hacer rentable nuestro conocimiento. Existe un modelo que se llama el modelo T, que es el que te estoy mostrando acá, que combina profundidad con amplitud. Cuando digo profundidad me refiero a la profundidad de tu conocimiento, aquello que venís perfeccionando hace años o hace décadas, que venís estudiando, que venís haciendo posgrados, que venís trabajando con un montón de personas, quizás trabajaste en relación de dependencia un tiempo también o seguís trabajando en relación de dependencia y verdaderamente sabés un montón de lo tuyo. Eso es tu conocimiento profundo, ese es irreemplazable y es, si querés, la materia prima con la que nosotros trabajamos y con la que este método funciona. Ahora, ese conocimiento profundo es necesario que sea complementado con conocimientos amplios, ¿sí? De varias áreas diferentes. Entonces, lo que va a traer los resultados es la combinación de tu conocimiento profundo con las habilidades, vamos a decir, conocimientos o métodos de diferentes áreas, que no hace falta que seas un experto ni en marketing, ni en comunicación, ni en ventas, ni en gestión, ni en negocios, ni en liderazgo, ni en nada, pero sí tenés que dominar algunas cuestiones básicas. ¿Sí? Acá básicamente lo que tenemos que entender es que la combinación nos va a traer realmente lo que necesitamos y principalmente necesitamos entender que nuestro servicio tiene que estar orientado a las necesidades y problemas de nuestros clientes, ¿sí? Y esto es absolutamente fundamental. Fíjense cómo muchas veces nosotros comunicamos lo que hacemos de forma errada y para eso te voy a contar un ejemplo. Te voy a contar el ejemplo de Hugo el plomero, que siempre ponemos el mismo. Imagínate que vos llamás a un plomero porque se te rompió la bacha de la cocina, como está acá el dibujito, ¿sí? Se te rompió la bacha de la cocina, te está perdiendo agua, tenés un problema concreto que querés solucionar. Imagínate que llamás a Hugo porque te pasan el contacto y le decís, Hugo, ¿cómo te va? Mira, tengo este problema, necesito que me digas cuándo venís y básicamente cuánto vas a tardar en solucionarlo. Imagínate que Hugo, en vez de responderte esas preguntas, que obviamente vos lo que querés es solucionar un problema y que te diga cuánto te va a cobrar. Imagínate que se ponga a hablar de toda la experiencia que tiene y de los títulos, vamos a decir, o si es que tiene título los plomeros, de las cosas, de los cursos que ha hecho para poder aprender. Te muestra también sus herramientas y te empieza a contar de las herramientas que tiene para resolverlo, ¿sí? Y cuando vos le decís, bueno, Hugo, me parece perfecto, pero por favor decime cuándo me lo podés resolver, imagínate que te responda, bueno, no sé, lo vamos a ver, yo te voy a ir cobrando por mes y lo que importa es el proceso y no te puedo prometer nada. Obviamente, ¿qué harías con Hugo? Le dirías, mira, Hugo, está perfecto, voy a llamar a un colega tuyo, voy a llamar a otra persona porque la verdad es que no me estás dando seguridad, no me estás dando el valor que estoy buscando. Entonces,
Muchas veces, como contadores o abogados o profesionales independientes en general, en vez de poder hacer foco en el resultado que quiere la persona, que no es prometer, sino comprometerse a ese resultado, darle una estimación de cuánto va a tardar, sacarle todo, si querés, el peso y el esfuerzo que debería hacer la persona, y también darle un alto grado de certeza, ¿no? En vez de eso, nos ponemos a hablar de forma técnica, le contamos todas los conocimientos que vamos a poner a su disposición, o sea, las herramientas. Quizás queremos respaldar todo eso con nuestros títulos que están en la pared, ¿no? Con los cursos que hizo Hugo, con las herramientas que tiene. Y cuando realmente nos piden cierta certeza, o no nos piden, pero la necesitan, de los tiempos, la demora, el esfuerzo que van a tener que hacer, qué es lo que van a tener que poner de su parte, no somos claros y no somos contundentes. Y todo eso hace que baje el valor percibido, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender de la gente de oficio, en este caso de Hugo el plomero, del buen plomero, que te dice: sí señora, no hay problema, eso se lo soluciono, voy hoy a las 4 de la tarde, le va a salir tanta plata y usted no va a tener que hacer absolutamente nada. Entonces, aunque no lo podamos decir de la misma manera, cambiar ese enfoque y poder darle seguridad, certeza a la persona de que va a poder conseguir esa transformación que está buscando por un precio que es concreto, con un alto grado de certeza, sacándole toda la complejidad y todo el esfuerzo que tiene por delante, y que ese resultado sea lo antes posible, todo eso va a aumentar muchísimo el valor de la otra persona. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que con esas habilidades vamos a poder diseñar nuestra comunicación y nuestra propuesta de una forma que genere muchísimo más valor percibido en nuestros clientes. Esas habilidades se tratan de comunicar, hablar a la persona que necesita tu ayuda, no a colegas, tener una promesa clara, como hablábamos recién, qué vas a resolver en cuánto tiempo y con qué resultados. Aprender a convertir, aprender de alguna forma a que ese interesado, ¿sí?, se convierta en un cliente contento, sin forzar, ¿sí?, simplemente como diseñando ese proceso. Aumentar el valor percibido, diseñando una propuesta clara y específica que puedas cobrar más, sin culpa ni miedo, y que el cliente sienta que gane más, mucho más de lo que te está pagando. Eso es fundamental. Ciertas cuestiones de gestión, que serían incorporar herramientas básicas para medir y tomar decisiones, saber cuántas consultas te llegan, cuánto te vale un cliente, cuánto te cuesta conseguir uno nuevo, etcétera, etcétera. Son cosas muy simples, pero que en su conjunto terminan de formar esos engranajes que hacen la diferencia. Te vuelvo a invitar a que puedas hacer clic abajo en el link o en el botón para que puedas ponerte en contacto con nosotros o agendar directamente una llamada con uno de nuestros colaboradores, que básicamente de forma totalmente gratuita te va a mostrar cómo aplicar este método a tu caso particular. Va a escuchar tu contexto y te va a dar una guía paso a paso para que puedas aplicarla ya bajado mucho más a tierra, una estrategia personalizada. Así que te invito a que puedas agendar, ponerte en contacto con nosotros para saber cómo aplicar todo esto a tu caso particular. Acá vamos a volver a ver las historias que vimos en el video anterior, pero esta vez pensándolas desde esto nuevo que aprendimos. ¿Cuáles son esas habilidades que necesitamos incorporar? Entonces Pablo, que es abogado de accidentes de tránsito, la realidad es que no hizo nada nuevo respecto de su conocimiento, no siguió profundizando, sino lo que hizo fue elegir un nicho claro, simplificó mucho su comunicación y le habló a las personas que realmente quería atraer, creó contenido real y constante, implementó un sistema comercial ético para que le lleguen clientes de forma constante. Hoy tiene un estudio rentable y ético basado en la confianza y resultados, no en el azar, ni contactos ni intermediarios. Francisco Simón también es un contador que de hecho se había recibido hace poco y que en vez de salir a vender su conocimiento, lo que sabía, que hubiese entrado a competir en un océano rojo lleno de competidores sin posibilidad de diferenciarse, lo que hizo fue definir un nicho a partir de una problemática concreta, diseñar una propuesta de valor también muy específica para esa gente y construir un equipo que le permita entregar ese resultado de forma sistemática. Lo mismo con Pablo Salazar, él hacía mucho tiempo que venía profundizando en lo suyo y lo que hizo fue no estudiar más de lo suyo, sino definir su público ideal, que en este caso eran los negocios de servicios, clarificar su propuesta, sacarle todo lo que sobraba y solamente hacer foco en aquello que la persona estaba buscando y crear un sistema de atracción de clientes de forma continua. Adoptó una mentalidad de aprendiz, él llevaba muchos años ya trabajando y realmente hoy disfruta de trabajar con propósito y de estar creciendo de forma sistemática. De hecho, multiplicó por 80 sus ingresos. ¿Qué es lo que vamos a ver en el próximo video? Vamos a abrir el negocio y mirar los mecanismos invisibles que explican por qué tus resultados no reflejan lo que sabes. Vas a descubrir el factor limitante y ese punto débil que hoy te frena. Puede ser tu mensaje, tu nicho, tu proceso de ventas. Vamos a ver cuál es tu cuello de botella. Spoiler, no es el que pensás, probablemente siempre tiende a ser uno diferente al que la persona piensa. Entonces, vamos a ver cuál es el cuello de botella real, los mecanismos que ya funcionan y cuáles son los mecanismos deficientes típicos de abogados y contadores. Quiero decir, qué partes del negocio hoy están
están limitando tu crecimiento, que probablemente no sepas cuáles son, quizás tengas una intuición, pero probablemente no sea la correcta, así que te invito a que veas el próximo video. Vamos a comenzar con el video número 3, los mecanismos invisibles de tu negocio. Como decíamos en el video pasado, si vos le vendés algo a alguien, te está pagando y vos le estás entregando un servicio, un resultado, tenés un negocio. Y eso es lo primero que te voy a pedir que cambies a nivel concepción de tu actividad, de tu profesión. Tu profesión es tu profesión como contador, como abogado, pero eso también está relacionado con un negocio. ¿Y por qué te lo digo esto? Porque muchas veces el considerar que lo mío no es un negocio, estoy parafraseando a muchos de nuestros clientes, nos impide poder ver justamente los mecanismos que están actuando. Que son muy simples, que no tienen nada que ver con algo demasiado sofisticado. Tiene que ver con un método para captar la atención de la persona correcta, para ganar su confianza, para convertirlo en un cliente y un sistema por el cual estás entregando el servicio. Eso, si vos le vendés algo a alguien, ya lo tenés. Entonces lo que vamos a hacer en este video es hacerlo visible para que puedas intencionar sobre ellos, hacerlos conscientes para que sepas qué hacer para mejorarlos. Vamos a empezar entendiendo este dibujito del barril. Muchas veces nos preguntan, y yo mismo me pregunto, ¿por qué personas que vienen trabajando hace años o décadas en lo suyo, que tienen muchísima experiencia, que son muy inteligentes, que son muy talentosos, ¿por qué si vienen probando ser mejores en términos de resultados y tener mejores resultados económicos con su actividad, por qué es que no lo logran hasta ahora y cuando entran a pleno emprendo y aplican estas cosas logran tener un por 4 o por 5 de sus ingresos en menos de 6 meses? ¿Por qué es posible? Bueno, una gran forma de explicarlo es este barril que básicamente representa lo siguiente. Los listones verticales de madera son las partes del negocio y los resultados son el agua que se acumula adentro. Fíjense qué gráfico que es. No vamos a poder acumular más agua, o sea, no vamos a poder tener más resultados del listón más bajo que tengamos. O sea, el listón más bajo de nuestro negocio va a determinar los resultados totales de él. ¿Por qué? Porque como vemos ahí, se pianta el agua, se escapa el agua por el listón más bajo. En general, cuando las personas llegan a comenzar este proceso de crecimiento, no tienen todos los listones bajos. Quizás son buenos en unos cuantos, simplemente les faltan ajustar 1, 2 o 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son los listones más bajos del negocio y vamos a trabajar de forma enfocada con tu energía para que puedas mejorarlo. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Entonces, tu negocio funciona como este barril. Va a estar limitado por la parte más descuidada. El área más débil de tu negocio está limitando la totalidad de los resultados. Eso es una verdad que tenés que aceptar, procesar y usar a tu favor. Otra forma de verlo, que para mí es muy gráfica y muy práctica, es que la fortaleza total de tu negocio va a estar determinada, si fuera una cadena, por el eslabón más débil. El eslabón más débil determina la fortaleza total de esa cadena. En la práctica existen tres grandes partes. En principio, la comunicación y la captación. ¿Cómo te encuentra la gente correcta? ¿Sí? ¿Cómo te encuentra la gente que te necesita pero aún no te conoce? La otra es el proceso de ventas. ¿Cómo convertís esas personas que ya te prestan atención, los interesados, en clientes que te compren? Y la última es la entrega de servicio. Tu capacidad de cumplir aquello que estás prometiendo. Tu capacidad de entregar ese servicio al cual te comprometiste. Siempre en cuello de botella en una de estas tres. Si te dispersás queriendo arreglar todo a la vez, nada cambia. Cuando detectás la tabla más baja y la reforzás, el negocio empieza a subir en conjunto. Vamos a descubrir en los minutos que siguen a ver cuál es tu cuello de botella, si es la comunicación, la venta o el servicio. Como te dije anteriormente, si todo esto te resuena y querés que un asesor de forma totalmente gratuita te dé una estrategia personalizada, te voy a pedir que hagas clic abajo, te pongas en contacto con nosotros o puedas agendar directamente una reunión en donde te va a escuchar tu contexto y te va a decir cómo aplicar todo este método a tu caso particular. Lo que estamos viendo en pantalla son los mecanismos de tu negocio y vamos a analizar parte por parte. Lo primero que tenemos acá es el nicho y la propuesta. Es saber a quién le estás hablando, quién es ese cliente ideal y ¿qué tenés para ofrecerle? Fíjense qué simple. Esta es la esencia del negocio. ¿A quién queremos ayudar y con qué lo vamos a ayudar? ¿Y a lograr qué cosa? ¿Sí? Esto es fundamental. Ahora vamos a profundizar en eso y vamos a ver cómo definir el nicho de la propuesta en los próximos videos. Pero en este momento tenemos que entender que tenemos que definir bien a quién queremos ayudar, a lograr qué transformación y con qué propuesta de valor lo vamos a lograr. Por otro lado, tenemos el proceso de ventas. Una vez que sabemos a quién le hablamos, tenemos que llegar a esas personas, tenemos que ganar su confianza en esa prospección, tenemos que nutrirlas
para que realmente entiendan quiénes somos y básicamente cómo los podemos ayudar. Y finalmente tenemos que pasar al cierre. Entonces, esto se parece a un embudo. Este es el famoso embudo de ventas. ¿Por qué? Porque hay quizás muchas personas que nos conocen, algunas menos, con las cuales ganamos nuestra confianza, algunas menos que pasan una instancia de venta y algunas menos que terminan comprando. Pero esas que nos compran realmente hacen que todo el resto del esfuerzo valga la pena. Y acá están los ads, la publicidad, impulsando todo esto que, puesto en el momento adecuado, es una gran idea. Y finalmente tenemos el servicio, que es la transformación. Las personas llegan en un punto A no deseado y se van en un punto B deseado, idealmente. Ese puente de transformación va a ser nuestro servicio, que a la vez nos va a generar casos de éxito, que van a volver a definir nuestro cliente y nuestra propuesta de valor, que van a volver a nutrir nuestra propuesta de ventas y vamos a tener cada vez mejores clientes para trabajar. Y así se cierra el círculo. Todo eso complementado con gestión y productividad, con herramientas de gestión simples y de productividad personal también y de parte del equipo, hacen que todo esto pueda ser escalado sin más trabajo ni más problemas. Al final vamos a ver cuáles son las 4 grandes etapas de los negocios de servicios, especialmente como contador y abogado, y te invito a que te quedes porque es realmente muy interesante para entender en qué etapa estás y qué es lo que viene. Acá te pregunto, ¿cuáles son de todas estas partes de tu negocio? ¿Cuáles realmente conocías y sentís que le estás prestando atención y cuáles desconoces en su totalidad? Los errores frecuentes de contadores y abogados en cada parte. Bueno, en el nicho realmente es hacer todo, es trabajar con las personas que tocan a mi puerta y quieran pagarme. Eso en un principio está muy bien, pero si queremos ir escalando necesitamos definir a quién queremos atraer particularmente. Porque si trabajamos con personas muy diferentes tenemos que empezar casi de cero cada vez que comenzamos y la realidad es que eso se hace muy poco práctico. O quizás son personas por las cuales competimos por precio y eso tampoco es una buena idea. Nuestra propuesta, en general, el gran error que cometen los contadores y abogados es hablar en lenguaje técnico y académico y si querés listar el área de conocimiento y no tanto qué significa para la otra persona. Acá podemos hablar eso de balances, contratos, liquidaciones o mismo las ramas del derecho, por ejemplo, hacer, no sé, derecho penal, familiar, no sé bien cómo se llaman, pero quiero decir, ofrecer eso en vez de ofrecer la transformación que quiere la persona. Eso en la propuesta de valor es tremendamente determinante. Es un poco lo que hablamos antes con el caso de Google Promed. El proceso de captación, depender casi siempre de boca en boca, es el gran error. Publicar contenido, en el caso de que lo hagan, que sea totalmente técnico, esporádico, sin ninguna estrategia general, muchas veces dirigido a colegas. Algunos prueban con agencias o anuncios, pero sin método propio, recibiendo contactos fríos que no convierten. También está la parte de conversión y venta, donde no existe ninguna instancia diseñada para convertir interesados en clientes. De alguna manera se pasa el presupuesto o el precio de forma medio genérica, sin poder mostrar todo el valor de tu propuesta y por qué es una buena idea contratarte. Eso baja mucho el valor percibido. Y la forma de entregar servicios son servicios sueltos y operativos que definitivamente no están sistematizados, ni metodologizados, ni están orientados a una transformación particular y eso hace muy ineficiente y no se puede cobrar bien por eso. Y finalmente la gestión, no se miden las métricas claves, los orígenes de los clientes, las conversiones, los tickets promedios, las agendas, los cobros están desordenados y sin seguimiento ni control. Todo esto hace que no tengamos un tablero de control que sea claro para poder tomar decisiones. Si realmente te ves reflejado en estos errores, es un momento ideal para empezar a transformarlos. ¿Qué es lo que vamos a ver en el próximo video? En el próximo video vamos a ordenar tu nicho y tu propuesta de valor para que puedas cobrar mucho más por el mismo tiempo dedicado. Vas a entender el círculo virtuoso y el círculo vicioso que genera el cobrar mal o el cobrar bien. Que no te pagan por cuánto sabes, sino por el valor percibido que generas. Y eso es lo más importante. Tenemos que elegir un grupo de personas al cual le hagamos una gran diferencia y diseñar una propuesta de valor que antes de que nos paguen y trabajen con nosotros, ya perciban que realmente es exactamente lo que están buscando. Vamos a hacer mini ejercicios prácticos. Y al final vas a ver cómo ajustar tu nicho y propuesta de valor, pueden multiplicar tus precios y vas a dejar todo listo para el próximo paso, que es construir un sistema simple para atraer, nutrir y vender de forma ética y predecible. Acá, gente, quiero decir que esto aplicado, lo que vamos a ver en el próximo video, hace que las personas, los profesionales, abogados y contadores, por el mismo tiempo puedan cobrar 5, 10 o 100 veces más por sus conocimientos, con el mismo tiempo, simplemente diseñándolo de forma diferente. Así que nos vemos en el video 4. Vamos a comenzar con el cuarto video y en esta oportunidad vamos a ver cómo definir un nicho y cómo diseñar una propuesta de valor, que básicamente son las dos cosas con las cuales podemos cobrar muchísimo más por el mismo tiempo entregado, básicamente. Con los mismos conocimientos, con el mismo tiempo dedicado a nuestros clientes podemos cobrar por 10, por 100 o por 1000 veces más. Y lo primero que tengo para explicar acá es cómo existe como el efecto compuesto en estas decisiones que hacen que las cosas sean cada vez
vez peor o hacen que las cosas sean cada vez mejor. ¿Qué es lo que sucede? En los profesionales independientes en general y especialmente en contadores y abogados, el precio no solamente define cuánto ganás, sino también qué tipo de clientes vas a atraer y cómo trabajás. Entonces, paradójicamente, cuanto más cobremos, mejores clientes vamos a atraer, los cuales nos van a optimizar más las cosas, los cuales nos va a dejar más tiempo y así se mejoran las cosas. Pero antes vamos a entrar en el círculo vicioso de los precios bajos. Cuando tus precios son bajos y solamente estás como compitiendo justamente por precio, a ver quién es el que cobra menos, básicamente vas a atraer a clientes de bajo valor. Entonces, ¿qué sucede? Quizás trabajás por recomendación y verdaderamente sos bueno en lo que haces, porque verdaderamente podés ser bueno en lo que haces. El tema es que para tener ingresos que sean básicamente dignos, que nos permitan pagar las cuentas y pagarle a nuestro equipo si es que tenemos y hacer mover la rueda, necesitamos trabajar demasiadas horas como para llegar a ese mínimo. ¿Y eso qué es lo que genera? Bueno, genera que mucho cansancio, mucho agotamiento, tener que trabajar con clientes siempre diferentes, con problemáticas diferentes, que son muy demandantes y que no podemos cobrar en consecuencia. Entonces, básicamente no nos queda tiempo para poder mejorar nuestro negocio, nuestra comunicación, nuestra propuesta para vender de forma determinada. Si yo te pregunto, probablemente si sos uno de este tipo de casos, ¿cuánto tiempo le dedicaste a comunicar, prospectar y vender con una estrategia clara en el último año? Probablemente me digas 0 o muy poco. Bueno, eso es lo que sucede. Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación, como tenemos que trabajar un montón, no tenemos energía ni tiempo, entonces no nos permite mejorar el valor percibido, lo cual nos lleva a cobrar cada vez menos, lo cual nos lleva a estar cada vez más cansados, lo cual nos lleva a no poder trabajar en nuestro negocio, lo cual nos lleva a cobrar menos y así se cierra el círculo vicioso que termina realmente con resultados malos en la vida y los negocios de la gente, y eso es muy triste cuando por ahí personas que podría haber leído muy bien termina encerrado acá y nunca decide salir. Y también esto es importante, nunca es tarde para salir, ¿no? Por otro lado, el círculo virtuoso es exactamente lo contrario. Cuando nosotros logramos enfocarnos en mejorar el valor percibido de nuestra propuesta porque estamos orientados a un nicho particular, eso hace que cada unidad de tiempo empiece a generar muchísimo más resultado. Entonces, en vez de estar trabajando el 100% de nuestro tiempo con nuestros clientes, trabajamos un 20, 30, 40 o hasta 50% de nuestro tiempo en mejorar nuestro negocio, pulir nuestra propuesta de valor, enfocar en nuestros mejores clientes, grabar casos de éxito, aumentar nuestro valor percibido, trabajar mejor en nuestra propuesta, mejorar la experiencia, mejorar la comunicación, la venta, etcétera, liderar a nuestro equipo, tener mejores métricas, mejores índices para tomar mejores decisiones, y eso lo que nos permite es estar cada vez mejor posicionados y cada vez cobrar más, lo cual nos permite cada vez dedicarle más tiempo a los mecanismos de nuestro negocio y no solamente a entregar ese servicio, lo cual nos hace entrar en un círculo virtuoso que verdaderamente genera cambios impresionantes en los negocios, en las actividades, en las profesiones y en las vidas de las personas que lo aplican, en sus vidas y en las de sus familias también. ¿Qué es lo que tenemos que entender acá? Que el precio va a estar determinado por el valor percibido. Tenemos que entender que nadie nos va a pagar más del valor percibido que está viendo en nuestro servicio, en nuestra propuesta, en nosotros mismos. Hay dos opciones. Una es bajar el precio para que nos compren y la otra es aumentar el valor percibido. Como vimos antes, bajar el precio nos lleva a un círculo vicioso y aumentar el valor percibido para que nos paguen más, eso sí nos lleva a un círculo virtuoso. Entonces tenemos que trabajar en ese círculo virtuoso. Y la clave está en esta fórmula. Esto es una fórmula matemática donde el valor percibido va a estar determinado por el numerador, que es la parte de arriba, que cuanto más grande sea mejor, y el denominador, que es la parte de abajo, que cuanto más chica sea mejor. Es una fórmula matemática. Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Arriba tenemos lo que es la promesa, ¿sí? Nosotros le decimos la promesa, el resultado que va a lograr la persona. Cuanto mayor sea el resultado que nosotros le podemos otorgar a la persona, mayor va a ser el precio que nos va a querer pagar. Obviamente está relacionado con las otras variables que ahora vamos a ver. La segunda va a ser el porcentaje de éxito percibido. Cuanto la persona más confíe en que nuestro método, nuestro servicio va a llevarlo a buen puerto, más nos va a querer pagar. Para eso tenemos que explicarlo con claridad, tenemos que mostrar la autoridad y tenemos que ser muy claros en cómo lo vamos a conseguir. La dilación. Cuanto menos tiempo tardemos en lograr ese resultado, mejor. Esto no quiere decir romper las reglas, vamos a decir, de la física. Quiere decir hacer todo el esfuerzo posible de nuestra parte para que nuestro cliente tenga ese resultado lo antes posible. Cuanto antes sea, mayor va a ser el valor percibido. Y acá está el tiempo que le va a tener que dedicar la persona. Cuanto menos tiempo le dedique a la persona, mejor. Si nosotros le pasamos muchos informes, cosas para ver, leer, reuniones, eso es un disvalor, baja el valor percibido que tiene de nuestro servicio. Y por último, el esfuerzo que va a tener que hacer. Si tiene que ir a muchos lugares, tiene que moverse, tiene
tiene que de alguna manera poner mucho de su parte, también va a bajar el valor percibido. Obviamente que algo de esfuerzo va a tener que hacer, algo de tiempo va a tener que tener y algo de tiempo va a tardar el resultado. Ahora, la clave está en reducir toda esta parte de abajo todo lo posible, hacer hasta lo imposible para reducirlo, para que ese valor percibido pueda aumentar. El resultado esperado es qué cambia concretamente para tu cliente, qué probabilidad de éxito tiene para que eso pase, cuánto tiempo va a tardar en que el cliente realmente vea mejoras o logre ese resultado, qué riesgos de alguna manera tiene también, qué es tan probable que salga mal, cuál es el esfuerzo que tiene que poner el cliente y cuáles son los sacrificios que tiene que hacer también. Entonces, la gran clave está en aumentar el resultado y la promesa, que como hablamos antes en el ejemplo de Hugo el plomero, no quiere decir en prometer el 100% garantizado, sino que quiere decir que tu servicio como contador o abogado está orientado a algo que la persona quiere. Por segundo lugar, es darle motivos realmente para que la persona sepa que está en las manos correctas, que realmente tenés la experiencia, que tenés los conocimientos y la capacidad de llevarlo a buen puerto. Y además explicarle de una manera muy simple, no técnica, cómo es que lo va a lograr. Y por último, que esto sea en el menor tiempo posible, podés hablar de referencias de casos exitosos y que todo eso le va a llevar la menor cantidad de tiempo y esfuerzo posible. Todo eso, señores, dispara el valor percibido. Y si nosotros aumentamos el valor percibido radicalmente con estos elementos, lo que la persona nos va a pagar también va a aumentar radicalmente. Y cuando aumenta radicalmente, sin que eso signifique necesariamente más horas dedicadas a nuestro cliente, es ahí donde comienza ese círculo virtuoso. Así que eso es lo que estás invitado a hacer. Como te decía, si todo esto te resuena y querés saber cómo aplicarlo a tu caso particular, te invito a que hagas clic abajo y puedas contactarte con nosotros o ponerte o agendar directamente para que un asesor de nuestro equipo se contacte y pueda escuchar tu caso, tu contexto y darte una estrategia gratuita personalizada. Lo que vamos a ver ahora es cómo elegir el nicho adecuado. Probablemente no sea la primera vez que escuches este ejercicio o esto de elegir el nicho correcto. Probablemente sepas que es muy importante, pero acá te voy a contar cómo hacerlo de la manera adecuada y también cómo hacerlo de una manera muy simple. Lo primero que te voy a pedir es que pienses en tus 3 mejores clientes y te pido que si querés pongas pausa y verdaderamente anotes el nombre de los 3 clientes que más te resuenan. Aquellas personas que realmente saquen lo mejor de vos, te lleven de tu zona de genialidad, te podrían haber pagado más si se lo pedías, que te recomienden. Aquellas personas que quieras clonar, aquellos clientes de tu historia reciente, preferentemente, que verdaderamente hagan mejor tu día, hagan mejor tu negocio y te encantaría tener todos iguales. La segunda parte es armar una ficha, una pequeña historia para cada cliente. Cómo llegó, de qué se quejaba, qué problemas tenía, qué era lo que quería lograr, qué trabajaron juntos y finalmente qué resultados concretos obtuvo. Esto es muy importante. Esto es un ejercicio que realmente te invito a hacerlo si estás viendo este video, que te detengas y realmente lo puedas desarrollar con todo el tiempo posible. El número 3 es sumar detalles claves para vender después. De dónde vino, qué objeciones tenía, qué frases decía, cuánto pagó, cuánto duró el proceso, qué parte del método le cambió todo, ¿sí? Todo eso es muy importante. El número 4 es buscar patrones en comunes. Entender que cuando nosotros describimos el proceso de 1, 2 y 3 clientes, entender cuáles son las cosas comunes con las cuales llegan y se quejan, qué cosas querían conseguir, qué tenían en común esas personas, las herramientas, los procesos, los métodos que utilizaste con esas personas, cuáles tuvieron en común y finalmente lo que lograron, ¿sí? Qué tienen en común esos logros, esos puntos finales a los cuales vos pudiste llevar a tus clientes de tu historia reciente. Y número 5, una vez que encontraste todo eso, podés definir tu nicho en una frase y puedes decir: ayudo a tipo de clientes con este problema a lograr este resultado concreto en este tiempo estimado, sin la objeción típica por lo general que pueden llegar a tener. Entonces, básicamente elegís 3 nombres, describís sus procesos, encontrás patrones en común y a partir de esos patrones puedes definir en una frase con quién trabajás, de qué forma lo haces, qué resultado esperado es el que das y de esa manera ya empezás a diseñar tu propuesta de valor y a definir tu nicho. Cuando tengas estos procesos y estos patrones en común, es el gran punto de partida para poder diseñar la propuesta que vimos antes y empezar a diferenciarte de forma efectiva. Te vuelvo a invitar a que lo hagas verdaderamente como ejercicio porque es muy potente que puedas tener esos nombres en la cabeza, porque lo que sigue justamente en el próximo video, que es armar la maquinita de ventas, se trata de poder atraer a más personas similares. Si vos escribiste Andrea, Carlos y Federico, bueno, la maquinita de ventas se trata de cómo atraer más Andreas, Carlos y Federicos.
que déjame decirte que la gran noticia es que si vos tenés 1, 2, 3 clientes ideales, allá afuera existen infinitos más. Aunque sea difícil de entender, hay infinitas personas con los mismos problemas que pueden llegar a ver el valor de lo que vos tenés y simplemente necesitamos llegar a ellos y poder mostrar el valor de lo que vos tenés para empezar realmente a cobrar muchísimo más por tu trabajo y multiplicar tus ingresos. Y eso es gran parte de todo este método. Vas a entender además las métricas que realmente importan, de dónde vienen, cuánto convierten y cuál es el ticket promedio. Y te voy a mostrar también específicamente cómo lo lograron Pablo, Francisco y Pablo, y pasaron de boca en boca a tener procesos medibles con embudos claros y resultados crecientes. Te espero en el próximo video. Llegamos entonces al video número 5, donde vamos a ver cómo construir la maquinita de ventas, para que las ventas no solamente sean predecibles, sino también saber exactamente qué hacer para que las ventas estén en crecimiento. Y lo primero que vamos a entender es el concepto de embudo de ventas. Muchas personas, profesionales independientes, especialmente contadores y abogados, piensan que una persona que llega a nuestro estudio, una persona que nos conoce, es una persona que tiene que estar interesada, es una persona a la cual le pasamos el presupuesto y es una persona que tiene que convertirse en clientes. Y eso no es así cuando lo entendemos desde el punto de vista de los negocios, cuando dejamos que las herramientas de negocio se metan en nuestra actividad, en nuestra profesión para lograr buenos resultados. Tenemos que entender que el proceso de venta se parece más a un embudo que a un tubo, que a una cañería. Lo que tenemos que entender acá es que nosotros, para poder tener un comprador, un cliente que sea realmente bueno, tiene que haber muchos, miles o cientos de interesados. La buena noticia y el concepto es que atraer a tantas personas y establecer los procesos de filtro para que termine un comprador, vamos a decir, un buen cliente, se compensa con creces, vamos a decir, porque esa persona verdaderamente va a ser la adecuada, va a percibir mucho valor de nuestra propuesta, entonces todo ese proceso vale la pena. De hecho, por lo general, las personas que invierten en publicidad para nutrir estos procesos de venta, terminan multiplicando por 10, por 15, por 20 o por 50 el presupuesto invertido. Así que definitivamente vale la pena en términos económicos, en términos de tiempo y energéticos también. Entonces, acá tenemos que entender que este proceso va a tener 3 grandes partes. Una parte que es la parte de arriba, si lo pensamos en este dibujo, que es cómo te descubren las personas. Una parte intermedia, que es cómo ganas su confianza. Y la parte de abajo, que es cómo finalmente lo convertís en un cliente. La parte de arriba, entonces, obviamente Instagram es un gran lugar para hacerlo. Hay mucha gente que no necesita redes sociales porque tiene métodos para que mucha gente que lo necesitan lo descubran, pero si no tenés una respuesta mejor que Instagram, es un gran lugar hoy para poder hacer que te descubran. Y como siempre decimos, esto no es que ahora con las redes sociales es así, sino que siempre en todo momento de la historia de la humanidad, las personas que querían vender algo tenían que tener un lugar, un medio en el cual las descubran aquellos que la necesitaban, ¿sí? Entonces, la estrategia simple es publicar, si querés, como contenido que realmente capte la atención de la persona correcta. Básicamente, y en resumen, es hablar de los problemas que tienen las personas que vos querés atraer y contar cuál sería una posible solución. Una forma muy fácil de hacer esto es que contar con qué tipo de personas estás trabajando, ¿sí? Cuando ya identificas a tu cliente ideal, qué tipo de problemas estás solucionando, con qué tipo de herramientas, de qué forma y qué es lo que está logrando. La parte del medio de todo este proceso del embudo se trata de ganar confianza. Entonces ahí puedes, primero, o utilizar contenido más largo o algo mucho más práctico que muchos contadores y abogados hacen es salir de la red social y ya directamente pasarlo a WhatsApp. En WhatsApp, ya sea con mensajes de audio, con mensajes de texto o con documentos o lo que sea, básicamente lo que vas a hacer es poder entender la problemática que tiene, hacer que hablen de los problemas que tienen y vos aportarle un poco de valor para poder ganar autoridad y confianza y finalmente invitarlo a profundizar en una llamada gratuita, que es la parte de abajo del embudo. La parte de abajo del embudo es donde vas a mostrar el valor completo de tu propuesta. Vas a entender en profundidad la problemática de la persona, puede ser una reunión virtual o presencial, que a veces realmente sucede así. A veces también incluso es paga esa reunión, en muchos casos, si es un rozamiento innecesario no, pero muchas veces termina siendo una buena idea, no por la plata que vas a ganar con esta sesión, sino porque es una forma de filtrar a los buenos leads, buenos prospectos, buenos posibles clientes. Entonces ahí verdaderamente vas a mostrar todo el valor de tu propuesta, vas a entender la problemática y vas a convencerlo de que lo que te va a pagar es muchísimo menos en términos de valor que lo que se va a llevar. Voy a pasar a enumerar algunas claves para comunicación efectiva. Si te vas a dedicar a
hacerte conocer por redes sociales, en realidad de cualquier forma, pero si vas a elegir las redes sociales, estas cosas son verdaderamente importantes. Lenguaje del cliente no técnico. Esto es sumamente importante para contadores y abogados. Si la persona no comprende lo que estás diciendo, más allá de que pueda percibir que sos una persona que sabe mucho de lo suyo, no le va a interesar comprarte. Te va a decir que bueno, evidentemente sabes un montón, pero no tengo ni idea cómo me puedes ayudar, así que no te voy a pagar o no te voy a pagar lo que vos querés. Entonces, el lenguaje técnico en este caso no es importante, sino que tenés que hablar en los términos y las palabras que utilizan tus clientes o los clientes que querés atraer para poder captar su atención. Tenés que siempre estar dirigiéndote al nicho al cual vos querés atraer. Aunque tengas un montón de clientes diferentes, si vos elegiste preferencialmente atraer a un tipo de clientes, tenés que hablarles de forma permanente a esa gente, ¿sí? Lo mismo con tu propuesta de valor. Instagram es un canal excelente para contadores y abogados porque realmente tus clientes están ahí. De hecho, todas las personas del mundo están en redes sociales, en Instagram. Muchas veces cuando trabajamos con clientes muy específicos, especialmente cuando trabajamos con negocios, porque hay poca gente que tenga negocios, especialmente negocios grandes, es verdad que hay un porcentaje menor de personas que pueden llegar a ser nuestros clientes. Pero de todas maneras, hasta en ese caso, Instagram es mejor canal que LinkedIn. Esto por lo menos lo estoy diciendo en el año 2025. Realmente es mucho mejor que LinkedIn y que cualquier otra red social, y realmente cuando somos muy específicos en el nicho, Instagram funciona de forma fenomenal y solamente es la vidriera. Recuerden que después ya pasa a WhatsApp, a llamadas, ya nos salimos de la red social para trabajar como siempre con nuestros clientes. Cosas específicas: tener una foto profesional, no de tu logo sino tuya, lo más profesional posible, tener un texto directo que explique con quién trabajas, de qué forma, ahí en el perfil de la biografía, que explique con quién trabajas, de qué forma, cuál es tu nicho y básicamente qué los ayudas a lograr y en cuánto tiempo en lo posible. Tener contenido destacado que explique casos y genera autoridad y explique tu método. O sea, autoridad, ¿sí? Con toda tu experiencia. Es importante también mostrar casos y testimonios si es que los tenés. Y finalmente, tu método. ¿Cómo es que vos lográs esos resultados? Y el link tiene que estar siempre bien usado, ¿sí? En la biografía. Tenés que mostrar el camino a seguir si la persona quiere avanzar con vos. Puede ser el link a WhatsApp, puede ser a una agenda o algo bien simple, a una landing, por ejemplo, en casos más avanzados, que explique el valor de tu propuesta. Cuando hablas claro, mostrás resultados y enfocas tu comunicación en el cliente correcto, todo tu negocio empieza a ordenarse alrededor de eso. Más consultas, mejores clientes y un flujo constante que no depende del azar. Vamos a continuar en el proceso y vamos a ir a la parte intermedia de ese embudo de ventas, que básicamente tiene como objetivo ganar la confianza de la persona correcta que ya te prestó atención. Por ahora, simplemente quizás vio una publicación, dejó un comentario, te escribió un mensaje y vos ves que quizás es un buen perfil, pero todavía no es el momento de ofrecerle tu servicio. ¿Cómo es que vamos a hacer entonces? Bien, vamos a hacer un proceso de prospección que es muy fácil. Primero vamos a escribirle, puede ser por DM de Instagram o por ahí ya lo pasamos a WhatsApp. Todo esto aplica también si estás hablando personalmente con una persona o por teléfono, ¿no? O sea, es en la situación que te descubrí hace poco y que básicamente tenés que hacerle preguntas para vos ganar su confianza. Entonces, apertura y calificación rápida. Gracias por escribirme, ¿qué te trae por acá? Básicamente preguntarle qué tipo de persona es, si realmente es la persona que le podemos ayudar, para poder entender si realmente continuamos o no con el texto, vamos a decir, con la charla. Vamos a hacerle preguntas intencionadas. ¿Qué probaste hasta ahora y no te funcionó? ¿Qué problema estás teniendo en relación a lo que vos solucionás? Básicamente acá lo que tenemos que hacer es hacer que la persona hable de los problemas que nosotros solucionamos. El siguiente paso es hacer algún tipo de aporte de valor específico. Cuando te cuenta el problema, vos le decís: claro, es verdad, mirá, yo trabajé un montón de veces con esa problemática, las claves para resolverlo pasan por esto, esto y esto, ¿sí? Entonces ahí la persona va a ver que realmente sabés de lo que hablas, que entendés su problema y que lo podés ayudar. En ese momento, cuando realmente la charla ya se puso interesante, lo vas a invitar a ampliar y amplificar su problema, esa charla, en otro lado. Así, mira, por acá la verdad es que ya no podemos continuar porque tengo un montón de cosas para decirte, pero te invito a que puedas hacer una agenda, ya sea presencial, ya sea virtual, ya sea digital, o puede ser una llamada telefónica, de forma gratuita o paga, como dijimos antes en algunos casos, para que realmente termine de entender tu problema y te pueda ayudar. Entonces ahí le pasas tu disponibilidad y te aseguras de que agende. En ese momento vos le estás vendiendo la instancia gratuita de venta, no le estás vendiendo el servicio, ¿sí? Al principio le estás vendiendo una conversación
después le estás vendiendo la llamada gratuita, ¿sí? Y finalmente ahora, después en la llamada gratuita le vas a vender el servicio. Antes de continuar y ver cómo estructurar esa llamada de ventas, te quiero decir que si todo esto te resuena y querés saber cómo aplicarlo a tu caso particular, puedes hacer clic abajo, puedes agendar directamente o ponerte en contacto con nosotros para que un asesor de nuestro equipo te contacte, entienda tu caso, tu contexto y te cuente cómo aplicar todo este método a tu caso particular. Todo de forma totalmente gratuita. Justamente es nuestra llamada de ventas que estoy vendiendo en este momento, que abajo. Obviamente, si sos la persona adecuada, te vamos a invitar a continuar con el servicio. Así que lo puedes hacer simplemente para sacarte la curiosidad de cómo es que lo hacemos nosotros. Bueno, y finalmente tenemos lo que es el momento de la venta. Tenemos el momento preferencial donde vamos a mostrar todo el valor de lo que hacemos y le vamos a pedir a la persona que tome un compromiso económico con nosotros, ya sea una seña o el pago concreto. Básicamente esto tiene 4 grandes partes. Tiene el punto AB, la estrategia, la propuesta y el cierre. Eso es lo que tiene que tener la llamada. Pueden ser en partes parecidas o iguales o realmente puede ser en partes diferentes en términos de tiempo. Acá lo importante es que tenga todas esas partes y estén de esta manera ordenadas. Entonces, después de un primer saludo y generar cierta química con la persona, pasamos al punto AB, que básicamente es entender específicamente cuáles son los problemas que tiene hoy y qué es lo que quiere lograr. O sea, el punto A no deseado y el punto B deseado. Entender de la otra persona cuáles son ese camino que quiere recorrer. Después le vamos a dar una estrategia para poder llevarlo adelante. Básicamente le vamos a contar específicamente cómo lo vamos a acompañar en realizar ese recorrido. Acá no le contamos todo nuestro servicio, sino solamente cómo vamos a realizar ese recorrido. Recién cuando la persona lo entiende y nos aprueba, vamos a decir que está listo para hacer eso, entonces recién ahí le vamos a mostrar nuestro servicio. Le contamos como contadores o como abogados cómo es que trabajamos con personas como él para llevar esa estrategia adelante. Y cuando la persona ya la entendió y nos aseguramos de que la entendió, recién ahí pasamos al cierre y le pedimos específicamente un compromiso de una primera cuota, de un pago total, parcial, de una primera recurrencia o de una seña que consolide de forma económica ese compromiso. Cuando estructuras el momento de venta así, dejas de improvisar y empezás a tener conversaciones que cierran por claridad y no por presión. Eso es lo que te permite vender con ética, confianza y previsibilidad. Entonces acá lo que te invito como actividad, si querés, es a que te detengas un rato y puedas agarrar los elementos de comunicación que vimos y poder escribir un poco por dónde iría, a partir de esa propuesta de valor que definimos en el video anterior y de ese nicho, cómo sería básicamente un mensaje, con quién trabajás, de qué forma y con qué herramientas. En la parte de prospección, ¿cuáles son las preguntas que haría que la persona hable de los problemas que vos solucionás? ¿Y a dónde lo invitarías? ¿Cómo se llamaría ese diagnóstico o esa llamada sin cargo? Y finalmente, poder describir, por lo menos brevemente, de forma conceptual, cuáles serían esos típicos puntos A y B que te plantea tu cliente, cuál sería una estrategia específica para solucionarlo, cómo podrías expresar tu propuesta, que sería tu servicio, y finalmente, qué le vas a pedir en el cierre como compromiso económico. En el próximo video, en el último, te vamos a contar cómo escalar tu estudio o servicio sin perder calidad. Cómo multiplicar lo que ya funciona, tu comunicación, tus derivaciones, tus alianzas y sostenerlos con procesos y materiales que te liberen del caos del día a día. Te va a mostrar el origen de las oportunidades, o sea, de dónde llegan y cómo multiplicarlos, las conversiones y el ticket promedio. Todo eso combinado te va a permitir escalar. Y vamos a ver también cuál es tu cuello de botella y cuáles son las etapas principales para escalar, para que sepas hasta dónde verdaderamente quisiera llegar y qué es lo que eso significa. Nos vemos en el próximo video. Vamos a comenzar a grabar el sexto y último video de esta formación gratuita para contadores y abogados. Lo que vamos a ver específicamente acá va a ser cómo escalar tu negocio hasta donde vos quieras, entre comillas. Porque realmente vimos y seguimos viendo infinidad de casos que verdaderamente terminan frenando en una escala, si querés, que realmente ya tienen todo lo que necesitan y se dedican a disfrutar de esa estabilidad. Crecer no es de ninguna manera un mandato, pero sí es una elección importante en donde principalmente en ciertos rangos, por ejemplo, si estás en $1,000, $2,000 o $3,000, realmente pasar a 5, 10, 15 o quizás 20 realmente tiene un impacto enorme en vos como profesional, en tu estilo de vida, en tu familia también si tenés familia. Entonces, verdaderamente saber cómo hacer para llegar a esa etapa es importante. De todas maneras, vamos a ver cómo seguir creciendo también si es esa tu vocación y es esa tu búsqueda. Pero lo primero que vamos a hacer es cómo hacer para detectar cuál es el cuello de botella en este momento en tu negocio. El cuello de botella va cambiando, pero siempre es uno en la actualidad. Cuando lo destrabamos pasa a ser otro y tendríamos que enfocarnos en ese otro. Pero vamos a descubrir cuál es tu cuello de botella actual. Imaginemos que
tenemos una cañería, ¿no? Por donde entran las personas y quizás sale dinero al final. Esas cañerías tienen tres grandes partes, que es por el proceso por el cual pasan las personas. Primero, te descubren, que es el proceso de comunicación. Después los convertís en clientes, que es el proceso de venta. Y finalmente les das el servicio. Siempre una de estas tres partes es tu cuello de botella actual. Es probable que vos sientas que tengas cosas para mejorar en las tres, pero déjame decirte que tu cuello de botella actual siempre está en una de todas ellas. Y vamos a descubrir en este ratito cuál es específicamente el que te está limitando en este momento. Lo que tenemos que entender es que no importa qué tan bueno sea el proceso de venta o la entrega o la escalabilidad de tu entrega de servicio si nadie te descubre. No importa qué tantas personas te descubran en redes sociales y qué tan bueno sea la escalabilidad de tu servicio si no los convertís en clientes. No importa qué tantas personas atraigas y que las conviertas en clientes si no tenés la capacidad de entregar ese servicio. Entonces, lo que vamos a detectar acá es qué es lo que te está limitando en este momento, porque no importa qué tan grandes sean las otras cañerías, siempre va a estar delimitado por tu listón más bajo, como veíamos antes con el ejemplo del barril. Este es un concepto diferente, un marco mental diferente que nos permite entender con más precisión específicamente dónde está tu cuello de botella. Entonces vamos a hacer ahora esta actividad para que puedas determinar cuál es tu cuello de botella actual. Si yo te pregunto, y acá toma nota por favor y anda pausando el video si es que lo necesitas. Así como estás hoy, ¿podrías tener el doble de clientes si te los regalo sin que se caiga la calidad de tu servicio? Si tu respuesta es no, entonces tu cuello de botella está en la entrega. Hay que trabajar en la escalabilidad de tu servicio, en los precios y el tiempo dedicado por cliente. Si tu respuesta es sí, pasamos a la siguiente pregunta. Me voy a detener un poco acá. Cuando yo digo te regalo el doble de clientes, me refiero así como estás hoy, con tu estructura, con tu diseño de propuesta de valor, con tu forma de entregar el servicio, así como estás trabajando. Si yo te regalo el doble de clientes actuales, ¿vos podrías entregar el servicio sin que la calidad de ese servicio decaiga, sin que la calidad del resultado decaiga? Bien, si la respuesta es no, entonces tu problema está en el servicio. Y tenemos que empezar por ahí, porque si nosotros nos mandamos a vender más, ya sea con redes sociales, con proceso de venta, etcétera, sin modificar esto antes, probablemente las ventas no sean una buena noticia, sino que sean un problema, ¿sí? Las ventas se tienen que sentir como un festejo. Entonces, necesitamos probablemente tocar el precio y delimitar algunas cuestiones en la entrega del servicio. Pero si vos dijiste sí, la verdad es que me vendría bárbaro el doble de clientes, entonces pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿tenés al menos 10 personas con las que podrías ofrecerles una reunión o auditoría gratuita y la aceptarían con gusto? Acá lo que queremos ver es si hay gente que te está prestando atención. Si vos tenés personas que si diseñás una instancia gratuita de alto valor te dicen que sí, entonces en ese caso verdaderamente tu problema está en la conversión. Tenés la atención de las personas pero no sabes cómo vender con claridad ni mostrar tu propuesta. Si vos estás relativamente posicionado, si vos decís, doy asesorías gratuitas, rápidamente llenás la agenda, entonces tu problema está en la conversión, en la parte del medio de esta tubería. Hay personas que te están prestando atención, podrías dar más servicio, pero no la estás pudiendo convertir en clientes, ¿sí? Si la respuesta es no, entonces pasamos a la siguiente pregunta. No tengo a nadie que me preste atención y aunque lo regale, no tengo a nadie que se siente conmigo a obtener esa instancia gratuita. La pregunta es, ¿sabes exactamente a quién le hablas y qué problema resolvés? Si la respuesta es sí, tenés que trabajar en tu comunicación, especialmente en redes o campañas, y tu mensaje probablemente sigue siendo técnico confuso. Si es que ya lo venís haciendo, entonces tenés que cambiar. Entonces, con la estrategia correcta, lo que deberías hacer es trabajar en tu comunicación, especialmente en redes y campañas. ¿Qué quiero decir? Que si sabes exactamente a quién le hablas y no estás atrayendo a las personas correctas en cantidad y calidad, entonces tenés que empezar a publicar de forma sistemática. En cambio, si la respuesta es no, necesitas primero definir el nicho y tu propuesta para saber a quién le estás hablando. Entonces te pregunto, a partir de todo esto, podés volver atrás también en el video, ¿descubriste cuál es tu cuello de botella? Vamos a ver cómo escalar con publicidad. La publicidad es un recurso espectacular cuando está bien usado y es un desastre cuando está mal usado. Mucha gente llega a Pleno Emprendo habiendo puesto publicidad de forma incorrecta, sin tener bien diseñada la propuesta, sin entender cuál era su cuello de botella, sin entender bien a quién le hablaba, sin tener bien el precio de su servicio, sin tener capacidad de escalado, etc. Y la verdad que eso es tirar plata a la basura, tirar plata en marketing. Ahora, cuando realmente tenemos una propuesta bien diseñada que nos está pagando muy bien, que atraemos a la persona
persona correcta, que sabemos cómo venderle, realmente la publicidad se convierte, el proceso de venta se convierte en una maquinita de imprimir dinero, porque vos pones 10 y sacás 100, ¿sí? Como mínimo. Nosotros tenemos un por 10 en nuestros clientes. En realidad el promedio es más alto todavía, pero por lo menos por 10 para recomendarle seguir poniendo, y verdaderamente el retorno es altísimo y es una gran idea hacerlo. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo de cómo podríamos escalar. Supongamos que el precio de tu servicio es de $500 y estás poniendo $100 de publicidad, ¿no? Como punto inicial. Eso te lleva a tener 50 interesados, a tener 5 llamadas y a tener 2 ventas. Entonces, tu facturación va a ser de $900 y si le descontamos la publicidad, te va a quedar 900 de rentabilidad. Obviamente que probablemente tengas otros costos, pero esto es para simplificar. Entonces, pusiste 100, sacaste 900, ¿no? Multiplicaste por 9 y tu rentabilidad es de 900. Ahora, imagínate que tenés capacidad de vender, ¿sí? Y tenés los procesos aceitados y lo que haces es, primero, aumentar el valor de tu servicio de 500 a 800 porque ves que se está vendiendo bien, que es generalmente lo que pasa, y a la vez pones $400 de publicidad. Eso te lleva a 200 interesados porque es por 4, ¿sí? Te lleva a tener 20 llamadas con leads calificados y eso te lleva a 6 ventas. Fíjate que ni siquiera lo multipliqué por 4 porque estamos subiendo un poquito el precio, así que estamos suponiendo que baja un poquito esa conversión. La facturación va a ser de 4.800 y si le restamos los 400 que pusimos en publicidad, nos quedan 4.400. Entonces, estamos hablando que la misma persona con el mismo negocio, con un proceso de escalado, solamente poniendo más publicidad y manteniendo estas conversiones, pasó de ganar 900 a 4.400 dólares. Esto pasa, gente. Esto sucede. Cuando nosotros tenemos todo lo anterior bien hecho, es casi un juego de números de ir escalando hasta donde querramos. Obviamente que vamos a tener un nuevo cuello de botella, quizás en la entrega de servicio, lo cual nos va a llevar a tomar nuevas decisiones para pasar de nivel, pero esto funciona de esta forma cuando está bien hecho todo el proceso y todo el método. La clave no es poner más plata en anuncios, sino empujar con pauta lo que ya funciona, ¿sí? En chiquito. Primero haces que tu mensaje funcione de forma orgánica, que te escriban, que haya conversaciones y recién ahí la publicidad se convierta en un insumo. Es importante que sea un insumo para potenciar lo que ya funciona y no un salvavidas, ¿sí? No es para salvarte, es para potenciar lo que ya funciona. Si vos tenés un mensaje confuso, si no sabes vender o no tenés escalabilidad del servicio, poner publicidad es una mala idea. Pero si tenés eso resuelto, poner publicidad es la mejor idea. Si todo esto te resuena y querés saber cómo aplicarlo a tu caso, te invito a que hagas clic abajo para que un asesor te contacte de nuestro equipo y se ponga en contacto con vos para poder organizar una llamada y te va a contar cómo aplicar todo esto a tu caso. Te va a dar una estrategia personalizada para aplicarla en tu estudio de contador o de abogado. Vamos a contar desde nuestra experiencia cuáles son las 4 grandes etapas de un estudio rentable, ¿sí? En realidad esto es para cualquier tipo de negocio de servicios que quiera realmente escalar. Detectamos 4 grandes partes. Tenemos el bote, tenemos el velero, tenemos el yate y tenemos el crucero. Y en cada momento tenemos desafíos diferentes y cuestiones diferentes. Acá obviamente todos sabemos que un bote no es ni mejor ni peor que un velero, ni que un yate, ni tampoco que va a ser más agradable, ni nada en particular. O sea, sin juicios de valor, cada uno tiene su función y cada uno tiene que elegir en dónde pararse y qué es lo que quiere. Hay gente que está muy cómoda con un bote, hay gente que está muy cómoda con un velero o con un yate o con un crucero. Entonces tenemos que entender qué significa cada cosa. El bote es cuando las personas están entre 1.000, 2.000 o quizás hasta 3.000 dólares por mes, que básicamente están solos con alguna ayudita y básicamente se mantienen ahí durante mucho tiempo. Por lo general son las personas que entran al programa de Velo Emprendo con las que nosotros trabajamos, que quizás están ganando bien, pero tienen un montón de clientes, pacientes, alumnos en otros casos, y la realidad es que no tienen ni idea cómo seguir creciendo porque ya están medio saturados en términos de entrega de servicio. Entonces ahí la clave está en elegir bien el nicho, diseñar bien la propuesta y empezar a ganar más por cada hora entregada de servicio. El velero es cuando ya eso lo tenemos consolidado y fuimos desarrollando nuestro sistema de ventas, y esta es la gran clave, el gran desafío, para poder vender este servicio que tiene mucho más valor percibido de forma sistemática, o sea, atraer y convertir clientes de alto valor de forma sistemática. Después el yate, ya más entre 20.000 y 50.000 dólares, que hay pocas personas que pasan a ese umbral. La clave está en utilizar palancas, que tiene que ver con el equipo, con el capital, con la plata invertida, con la publicidad y con el contenido. Cuando usamos todo eso de forma adecuada, nos podemos apalancar con ese equipo de trabajo para ir a ese próximo nivel. Y finalmente el crucero, que muy poquitas personas lo eligen, es pasar los 50.000 dólares por mes, ir a 100.000 o más, y acá tiene que ver con la consistencia y de cómo básicamente hacemos las cosas que ya sabemos hacer, pero en gran escala.
escala. No voy a profundizar mucho acá porque realmente hay muy pocas personas que quieren ir hasta este nivel, pero eventualmente nosotros también ayudamos en ese proceso. Antes de seguir, te quiero comentar de qué se trata el programa de Pleno Emprendo. Si llegaste hasta acá en el video, si llegaste hasta acá es porque definitivamente esto te resuena. Entonces, lo primero que te quiero decir es que si todo esto te resuena, como te decía antes, puedas agendar una llamada con nosotros. Puedes hacer clic abajo y puedes recibir una llamada gratuita de un colaborador que te va a explicar cómo aplicar todo esto a tu caso particular. En Pleno Emprendo llevamos trabajando más de 5 años con más de 1500 personas y básicamente cuando me preguntan cómo explicaría de qué se trata es en síntesis todo lo que necesitas para poder multiplicar tus ingresos por 4 por 5 en menos de 6 meses como profesional independiente. Y después de ese tiempo te quedan las herramientas para poder hacerlo de forma indefinida. Pasás a ser la persona que domina esas habilidades, como hablábamos antes, pasás a ser la persona que ya sabe cómo hacer las cosas y que con un poquito de disciplina y continuidad podés mantenerte en esos nuevos números, en esos nuevos ingresos, en esa nueva abundancia. Te acompañamos a elegir un nicho concreto, a diseñar una propuesta de valor que se entiende en pocos segundos y verdaderamente ponemos a andar la maquinita de ventas para atraer, conversar y convertir a clientes de alto valor. Esto no es teoría, trabajamos en tu caso. De hecho, no nos interesa que aprendas nada en particular, por ahí aprendes algo de rebote. Nosotros lo hacemos de forma personalizada y te vamos guiando paso a paso, semana a semana, para que vayamos aplicando juntos, ¿sí? Con mucha ayuda personalizada, los ajustes que tenés que ir haciendo para que esto funcione, con el tiempo que tenés, con el conocimiento que tenés, sin pedirte nada extra. Te acompañamos de forma personalizada a definir nicho propuesta de valor, armamos con vos la primera versión del sistema comercial y lo dejamos funcionando, utilizando la misma gente que está dentro del Pleno Emprendo. Actuamos de agencia y lo ponemos a funcionar por vos. Te guiamos para sostenerlo semana a semana, recibiendo personas alineadas. Vamos viendo los números y vamos tomando decisiones sobre cómo ajustar para que realmente funcione. Te ayudamos a convertir ese interés en comienzos reales, en conversaciones ordenadas y te vamos resolviendo obstáculos operativos para que entregues con calidad y sin caos. Te vamos asesorando para que realmente este crecimiento sea natural y sea sólido principalmente. ¿Qué es lo que recibís? Tenés un coach personalizado que te acompaña de cerca. Tenés un equipo de trabajo en tus procesos comerciales. Tenés encuentros grupales diarios con especialistas, que pueden ser también individuales, de forma ilimitada. Hacemos la primera versión del embudo de venta por vos. Generamos contenido también por vos. Vas a tener un centro de recursos con material ilimitado de acceso de por vida y una comunidad interna en general también de acceso de por vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo eso que fuiste armando te puedas quedar en contacto con las personas adecuadas, con personas que te influyan bien, para que todo esto no sea algo eventual, sino que lo mantengas durante mucho tiempo. Si realmente querés terminar de saber cómo aplicar todo esto a tu caso, te vuelvo a invitar a que puedas abajo agendarte. Ten en cuenta que este entusiasmo y esta claridad que tenés ahora probablemente no te dure durante mucho tiempo, así que te invito a que tomes acción ahora mismo. La acción que tenés que tomar es simple, no tenés que decidir comprar el programa. Lo que tenés que hacer es contactarnos haciendo clic abajo, ya sea ponerte en contacto con nosotros o agendar directamente, y de esa forma vas a estar dando el paso mínimo necesario para avanzar en esta dirección. Si no haces eso, probablemente lo que suceda es que toda esta claridad y todo este entusiasmo se baje, ¿sí? Porque vas a volver a tus hábitos de siempre, a tener los resultados de siempre, obviamente porque no estás haciendo nada diferente, y probablemente eso baje ese grado de claridad que tenés en este momento, y la verdad es que probablemente pase un año, 5 años o 10 años y te encuentres en el mismo lugar. De hecho, por cómo se está moviendo la industria, en este caso de los abogados y de los contadores, probablemente te encuentres mucho peor. Entonces, si no querés estar mucho peor y mirar hacia atrás y arrepentirte de no haber tomado acción, te invito justamente a que utilices este impulso para agendar ahora mismo, para ponerte en contacto con nosotros, y si realmente sos la persona adecuada y resonás con todo esto, te invito a que realmente des el paso de trabajar con nosotros, porque verdaderamente hacer esta transición solo es como ir de un punto de una ciudad al otro sin el mapa correcto. Vas a hacer mucho esfuerzo, pero vas a dar vueltas en círculo, y la realidad es que la inversión de las personas en Pleno Emprendo lo recuperan por 3 en los primeros meses y por 10 en promedio, esto es estadística, en el año siguiente. Así que si estás dentro del promedio, esto es un gran negocio y te diría que es casi ridículo no hacerlo. Y acá esto lo voy a decir más allá de Pleno Emprendo. Elijas trabajar o no con nosotros, lo que te pido por favor es que busques compañía y asesoría
mentoría para todo esto. Pensá en tus clientes cuando llegan con un desconocimiento total, por más que sean personas muy talentosas e inteligentes, llegan con un desconocimiento total de lo que vos haces. Muchas veces esas personas tratan de hacerlo por su cuenta y realmente hacen las cosas muy mal, o con por ahí personas profesionales que cobran menos y que no le dan la atención adecuada. Entonces, nosotros somos un negocio que verdaderamente sabe lo que hace, tiene mucha experiencia y está comprometido hasta la médula con tus resultados. De todas maneras, ya te digo, por más que no lo hagas con nosotros, por favor, busca el mapa adecuado, por favor, busca una mentoría, por favor, busca el método que te acorte realmente los procesos para que no tengas que invertir cientos de horas en aprender de forma innecesaria, porque realmente no hace falta, y hagas realmente el esfuerzo de invertir en el método correcto para que de ahí en más las cosas sea cuesta abajo, sea mucho más fácil y los resultados vengan solos. Realmente no conozco a nadie que haya hecho lo que había que hacer y se haya arrepentido. Así que te invito a que des el paso y ojalá nos veamos del otro lado junto con las cientos y miles de personas que hoy ya forman parte de esta comunidad. Ojalá te vea de ese lado, formando parte también de este grupo de personas que están haciendo las cosas diferentes y que ya tomaron esa decisión de que sea un antes y un después. Ojalá este año sea un momento bisagra, un antes y un después en tu vida profesional y en tu vida también en general. Así que nos vemos adentro.